Tres cosas tiene La Habana en que causa admiración. Es el morro, la cabaña y la araña de tacón. El morro y la cabaña todos sabemos lo que es y el lugar que es. Pero la araña de tacón, ¿conoces su historia? Ah, ya sé. Si quieres conocer qué es la araña de tacón, ya sabes lo que tienes que hacer. Acompáñame. Soy Alija, una cubana, tu historia es de mi tierra, de palmeras y la sierra, del tabaco y del mar. Soy Alija, te lo digo, ven y baila aquí conmigo, te enseño lo que hay allá. Costumbres que no se olvidan, como el ron y la guarida, Cuba siempre vivirá. Traigo cuentos bien curiosos de un país tan poderoso, con sabor y corazón. Hola mi gente linda, mi gente curiosa, soy Alija, una cubana que comparte contigo acerca de curiosidades de La Habana, costumbres, cultura y un poquito más. Y sí, hay una música que se ha repetido en reiteradas ocasiones, que tres cosas tiene La Habana: el morro, la cabaña y la araña de tacón. ¿Pero qué es la araña de tacón? Algunos saben la respuesta, pero aunque sepan la respuesta, quizás te va a sorprender las curiosidades que te voy a contar de la araña de tacón. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Antes de comenzar en el asunto, y como siempre les digo, en el pollo del arroz con pollo, quiero agradecer a todos los amigos que se han suscrito al canal, que han activado la campanita de notificaciones, porque es muy importante activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando hay un nuevo video. Y así entonces puedas conocer un poquito de Cuba y de los cubanos. Vamos a conocer entonces qué es la araña de tacón. Primero, tacón. El teatro Tacón se llamó así en sus inicios, pero para que tengas una idea, si has visitado La Habana, ya sepas del lugar que te estoy hablando. Es el que se conoce en la actualidad como el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Majestuoso, precioso. Y la araña es la lámpara principal que hay en este salón, que ha impresionado mucho, que tiene mucha historia, muchas curiosidades, que ha vivido siglos, historias que no te puedes ni imaginar. Yo te voy a contar primero acerca del teatro y después vamos a ir entrando poco a poco, rapidito, acerca de esta lámpara. Porque ¿cómo es posible que una lámpara reúna tantas curiosidades? Son así, cosas de Cuba. El Teatro Tacón fue inaugurado en 1838 y rápidamente se convirtió en el epicentro cultural más importante de La Habana y del Caribe. En sus inicios fue nombrado en honor al capitán Miguel de Tacón y Rosique, quien fue gobernador entre los años 1834 y 1838. El Teatro Tacón fue una obra arquitectónica de Antonio Mayo, quien lo concibió con un estilo ecléctico predominante, con 90 palcos, más de 20 filas y capacidad de aproximadamente 2.000 personas. Se convirtió en el lugar por excelencia de la aristocracia criolla, sin dudas. La condesa de Merlín lo vio en 1844 como un salón que no desentonaría en Londres ni en París. El palco destinado al gobernador lucía mejor adornado que el que se destinaba a los reyes en algunos países. 80 ventanas y 20 puertas ventilaban la estancia. Su acústica era insuperable. En 1878 admitía 2.287 personas sentadas y otras 750 que podían colarse de pie detrás de los palcos, aunque se dice que en sus inicios tenía capacidad para unos 4.000 espectadores. Por sus salas han pasado, podrás imaginarte, figuras ilustres, impresionantes del arte cubano. Así que debes también imaginarte que como ha sido sede principal del ballet, ahí se han visto funciones y los bravos más grandes que se puede oír en Latinoamérica se han dado en este teatro. También decirte que, como ya sabes, este teatro se convirtió, pasó su nombre, fue evolucionando al Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Alicia Alonso, prima bailarina absoluta de Cuba, con una trayectoria y una historia increíble, que de hecho, si no la conoces, te la puedo contar. Tú me comentas ahí sí, coméntame un poco acerca de Alicia, o coméntame un poco algunos datos curiosos que pocas personas conocen acerca de Alicia, y tú me lo comentas, me lo pides y yo te voy a complacer. Pero también hay que ver que este teatro
su arquitectura neoclásica, sus detalles ornamentales, hacen del lugar más exclusivo y que continúa llamando la atención a pesar de tanto tiempo de construido. Se decía que la lámpara superaba en tamaño a la de la Ópera de París y al Palacio Real madrileño. Aunque era muy majestuosa desde que en su momento se inauguró y todo el mundo le llamaba la atención esta lámpara, hay un dato muy interesante, es que muchas personas se quejaban por el tamaño de esta lámpara. Y tú dirás, pero qué contradicción si lo que llamaba la atención también era el tamaño. Bueno, sucede que cuando se sentaban en los balcones no podían ver los espectadores el escenario y disfrutar de verdad de la obra, de manera tal que tenían que hacer como que sus maniobras para poder ver y disfrutar, y esto fue una queja y otra, y a pesar de todo eso estuvo ahí durante 60 años sin moverse y sin ningún cambio. La lámpara central en forma de araña es un impresionante ejemplo artesanal del siglo XIX, traída especialmente desde Francia, siguiendo la tradición europea de los grandes teatros de ópera. Está confeccionada principalmente en bronce y cristal y su peso supera la tonelada. Cuenta con cientos de caireles y brazos, lo que la hace brillar intensamente durante las grandes galas. Su diseño no es solo una joya visual. Su estructura y tamaño permitían una iluminación uniforme en la sala principal, lo que era toda una innovación para su época. La lámpara fue colocada ahí, por supuesto, para el estreno de este teatro, que simbolizaba también el lujo y el desarrollo social de la Cuba, de La Habana, que había alcanzado en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Y a lo largo de los años, por supuesto, ha sido restaurada, ha causado asombro, incluso ha creado mitos y supersticiones, porque algunas personas para actuar ahí, algunos artistas, te estoy hablando de zarzuelas, de ballet, de ópera, se sentían como que si miraban a la lámpara, recibían un poquito de suerte. Y la araña tacón también representaba hasta temor a muchas personas de que pudiera existir un accidente. Pero yo te voy a sorprender con otros datos de la araña del tacón. La luminaria sufrió una avería cuando una noche de 1863 los espectadores decidieron tomar la escena por asalto. El Gran Teatro había vuelto a abrir sus puertas luego de una de las tantas remodelaciones que sufriera, y lo hizo con la presentación de una compañía de tan baja calidad que el público de la tertulia y la cazuela, molesto y enfurecido, arremetió contra los cómicos lanzando a la platea y al escenario brazos de butacas y cuanto objeto contundente encontró a su alcance. Rey Alfonso en su biografía de un coliseo se permite otra lectura, quizás más exacta de ese incidente. Los espectadores más humildes asumieron tan agresiva actitud, no contra los actores, sino en repudio al régimen colonial. La famosa lámpara desaparecería el 9 de enero de 1900. Se limpiaba el teatro con vista a la temporada de ópera que se iniciaría el día siguiente, cuando la mítica araña se desprendió del techo y cayó estrepitosamente sobre el lunetario. Para sustituirla se adquirió a toda prisa un plafón en forma de estrella que sostenía 120 bombillas eléctricas. La lámpara en forma de estrella fue también sustituida a mediados de 1915 y comenzó a funcionar un ventilador absorbente que hacía descender a 20 grados la temperatura de la sala. Y te reitero que un dato muy interesante es que algunas personas, incluso espectadores, consideran que tocar la lámpara da suerte. Y tocarla me refiero hasta con solo un instante de mirada. Porque las personas entienden que la luz que ella emana da como un poquito de buena suerte. Y así lo han creído algunas personas. Una leyenda que va trascendiendo. Quizás tú no la conocías y no puedas decir, ay, yo no sabía eso. O quizás cuando visites de nuevo esta institución cultural tú digas, déjame coger un poquito de suerte mirando la araña de tacón. La araña de este teatro que ha impresionado muchísimo. Este tipo de contenido de curiosidades de Cuba, de los cubanos, si quieres que te comente acerca de algún otro tema, déjalo en los comentarios, por favor, coméntame, me gusta, no me gusta, ay, no, yo pensé que me ibas a contar más, coméntame todo eso, que todo lo quiero saber, porque de lo que tú digas, depende también de lo que yo prepare para el próximo contenido. Quiero agradecer y quiero que te prepares porque viene contenido fresco, porque suscriptores que les mando un saludo bien grande, se han contactado conmigo y me han contado historias no solamente de La Habana, sino de sus provincias.
Y creo que pronto vas a ver contenido de otras provincias con unas historias, créeme, sorprendentes, donde te vas a sentir identificado. Vas a conocer personajes que no te imaginabas y mucho más. Pero para eso, y para estar al tanto de todo lo que viene, ¿sabes lo que tienes que hacer? Suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para que te enteres cuando hay contenido nuevo y comparte con muchos amigos curiosos que son cubanos, dentro de Cuba, fuera de Cuba y a todas esas personas que aman esta isla y su cultura. Yo soy Alija Villalón, hasta un próximo encuentro, nos vemos, chao.